Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Melvin Escudero. Soy el gerente general de Dorado Asset Management, sociedad administradora de fondos. Bienvenidos a todos los asistentes y en particular a nuestro invitado de esta noche, Frank Babarsi, quien es el Head of Corporate and Investment Banking del BBVA en el Perú. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación, Frank, y esperamos que sea una jornada muy interesante para todos, en particular para ambos. Vamos a tener un diálogo tipo Fire Chat, porque hay muchísimos temas que revisar. Antes de iniciar con la presentación, algunos temas logísticos. Recuerden, si tienen preguntas respecto a la presentación de Frank, en la parte inferior a la mano derecha hay un icono de Q&A. Por ahí pueden hacer las preguntas conforme él está avanzando con su presentación. Yo voy a considerar las preguntas más interesantes para poder trasladárselas a Frank Babarsi. Antes de empezar, vamos a también hacer una breve presentación de nuestro sponsor, que es los fondos, la familia de fondos mutuos globales optimizados del Dorado Asset Management con BlackRock. Como ustedes saben, BlackRock es la firma número 1 en el mundo de gestión de activos, con más de 7 trillones de dólares a nivel global. El Dorado Asset Management es una nueva firma en el negocio de gestión de fondos mutuos en el Perú, y hemos logrado tener un acuerdo por el cual los activos de los dos fondos mutuos que ha lanzado el Dorado Asset Management, la parte de inversiones es manejada y asesorada por BlackRock a nivel internacional. Estos fondos permiten la inversión en el mercado internacional, en el caso de renta fija y renta variable, con costos muy competitivos. Estamos hablando, por ejemplo, en la serie A, 0.7% para renta fija, y en la serie A para renta variable, 1%. Estos costos, si ustedes lo comparan con fondos de bonos con duración de 3 años o más en el mercado local, son bastante competitivos. Diría incluso entre unos 30 a 70% más barato que otros fondos mutuos del mercado local. Y con otros fondos internacionales también son muy competitivos, entre un 20 y 30% más económicos en términos de costos. También hay una alta eficiencia tributaria porque estos fondos pagan ganancia de capital, el impuesto, solo del 5% al estar el fondo mutuo domiciliado en Perú, versus el 30% si usted comprara estos fondos de BlackRock directamente en Europa o Estados Unidos. Asimismo, el equipo de gestión de BlackRock que maneja la parte de inversiones está basado en Estados Unidos, Inglaterra y China, con lo cual tiene un modelo a nivel global, lo cual permite una diversificación internacional de una manera bastante amplia. No solo es Norteamérica, Estados Unidos, que muchos peruanos invierten fundamentalmente en Estados Unidos, sino también Europa, Medio Oriente, Asia y mercados emergentes. Entonces, invertir en estos fondos genera una menor volatilidad de la que tendría en otros tipos, ¿no? La rentabilidad también ha estado bastante interesante, positiva, después de las caídas que hubo en el mes de marzo o inicio, ha ido subiendo de manera importante, ¿no? De hecho, si uno observa marzo, en este caso, las caídas de este producto son más bajas que la bolsa de Nueva York, que cayó hasta 37%, en gran parte por su diversificación global, es decir, no solo está invertido en Estados Unidos, sino también en otros países. Por ejemplo, el fondo de acciones está invertido en 50 países, con 11 sectores y más de 5.300 compañías, que incluyen Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Asia e incluso América Latina, ¿no? Entonces, eso muestra, digamos, que la rentabilidad está de acorde a la diversificación global. Entonces, se espera una rentabilidad en el largo plazo, siempre cuando uno invierte en acciones lo tiene que hacer entre 3 a 10 años, una rentabilidad que en promedio debería estar entre un 8 y un 14% en dólares. En el caso de la renta fija, igual hay una diversificación global con una amplia preferencia hacia instrumentos de bonos de grados de inversión. El retorno esperado en este fondo es de alrededor de 4 a 6%. Recuerde, en la banca hoy en día, si usted ahorra un año o incluso a 2 años, los retornos en dólares en todos los casos es menor a 1%. Esto de acá
les está ofreciendo a ustedes la posibilidad de obtener retornos de entre 4 a 6% al año, y manejado en el tema de inversiones por BlackRock, ¿no? El modelo de BlackRock incluye la más alta tecnología, conocida a través de un modelo que se llama Aladdin, que es un sistema de inteligencia artificial con Big Data, que permite hacer diversificación innovadora, valor relativo y un robusto manejo en riesgos. Este equipo también tiene, digamos, funcionarios especializados en acciones y en bonos en las oficinas de Américas, en las oficinas de Europa y Asia, ¿no? Y también en Lima, el equipo del Dorado Asset Management está para poder apoyarlos con cualquier duda o pregunta, comunicándose a través de este correo, inversión@eldorado-am.com. Sin más, vamos a pasar rápidamente a nuestra entrevista con nuestro invitado. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás en estos días de post-pandemia? Hola Melvin, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar aquí esta charla, ¿no? del Dorado. Y nada. Bueno, nos conocemos muchos años, ya olvidé en la memoria la estadística, pero creo que nos vimos las primeras veces en la época de la universidad, ¿no? Así, Sí, hacia allá. claro. Tú seguramente no te acuerdas, pero fuiste mi jefe de prácticas de macro, si no me equivoco. Perdón. ¿Cómo da vueltas el mundo? Sí. ¿Cómo fueron tus años iniciales? O sea, tú estudiaste en la Pacífico, de ahí, ¿dónde estudiaste después? O sea, ¿dónde trabajaste? ¿Cómo llegaste tú a la banca de inversión, a la tesorería? ¿Cómo fue tu trayectoria inicial? Bueno, yo estudié economía en la Pacífico, y el último año estuve trabajando en el CIUP, en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, específicamente para una cátedra de derivados. Nos dieron un encargo de estudiar el tema de los derivados financieros para el mercado peruano, ¿no? Y cuál era su aplicabilidad. Y bueno, hicimos bastantes entrevistas a diferentes funcionarios de tesorerías, ¿no? Y bueno, dentro de eso hicimos una entrevista a gente de Santander en ese momento, cuando Santander estaba en Perú, y empecé trabajando ahí. Una de las personas a la que entrevisté me llamó y empecé trabajando ahí. Empecé trabajando ahí en la tesorería, pero no directamente en la mesa inicialmente, sino en la parte de desarrollo de productos, ¿no? Desarrollando los productos que iban a ser vendidos por la tesorería, ¿no? Y luego ya de un año entré propiamente dicho a trabajar en la parte de tasas, en renta fija y todo lo que es mercado monetario. Y luego ya de Santander pasé a trabajar a Citibank. Estuve en Citibank 9 años en Perú. En Citibank participé en un Management Associate Program, por el cual me mandaron afuera al campus que tiene Citibank en Florida, ¿no? Hacer un curso ahí de un par de meses, y luego rotaciones en mesas de tesorería de otros países. Estuve en Santiago de Chile, ¿no? Y también estuve en Nueva York, ¿no? Así que esa fue una experiencia súper interesante, conociendo otros países, ¿no? Esto fue antes de hacer tu maestría en España, ¿no? Bueno, yo hice una maestría ejecutiva, ¿no? En SAE Business School, ¿no? Tuve clases en Lima, tuve clases en Barcelona, y tuve clases también en Georgetown, ¿no? Que hubo un módulo que se hizo en Georgetown. ¿Y por qué tesorería? ¿Qué te inspiró a ti en tesorería y no manejar portafolios de equity o de fixed income en el lado del buy side, ¿no? ¿Qué te llevó? ¿Qué héroe leíste tú o qué historia de alguna manera te motivó en ir a este negocio? Bueno, la verdad es que este mundo del trading, ¿no? Y las inversiones y de los mercados, la verdad que lo conocí inicialmente a través de los libros, ¿no? Libros donde se describían un poco lo que hacían estos grandes traders,
¿no? De épocas pasadas, ¿no? El primer libro que me regalaron un par de libros muy interesantes. El primero era Reminiscences of a Stock Operator, que básicamente mostraba, escribía un poco lo que había hecho un gran trader del siglo pasado, Jesse Leverage, y después también otro libro muy interesante, Liar's Poker, donde describía un poco todo lo que pasaba en Salomon Brothers en los 80s, ¿no? 70s, 80s, ¿no? Luego también, tú conoces el libro, ¿no? De Intelligent Investor de Graham, ¿no? También me llamó muchísimo la atención. Y la verdad, saliendo de la universidad llegué a una tesorería, me llamó muchísimo la atención, me gustó, me encantó poder tomar posiciones dentro de los mercados, ¿no? El mercado de tipo de cambio, el mercado de bonos, el mercado de tasas. Eso, Un esa trabajo muy particular. adrenalina total, ¿no? O sea, has tenido que ya, digamos, acostumbrarte, porque ¿cuántas crisis has pasado? 8, Ahorita, 7. sí, muchas, ¿no? Bueno, Cicatriz. sí, muchas cicatrices. Por suerte, bueno, he pasado muchas crisis de diferentes tipos, crisis asiática, crisis rusa, ¿no? La crisis del 2008, la crisis de ahora, o sea, la verdad que esas experiencias te enseñan muchísimas cosas, ¿no? ¿El 2008 dónde te tocó? ¿Estabas ya en el BBV todavía? En el 2008 estaba ya en BVA, ¿no? En Estaba 90. a cargo de la mesa de trading de BVA, y bueno, ahí fue una oportunidad de oro para tomar posiciones en bonos, ¿no? En bonos soberanos. Tomamos posiciones de manera importante y hubo una caída espectacular de la tasa, 700 puntos básicos, y ahí, digamos, se logró hacer muchísimas ganancias, ¿no? Con esa caída. De la del 98, la crisis asiática, esa sí golpeó más duro todavía porque implicó la quiebra de varias entidades financieras, ¿no? Incluido... Sí, esa fue mucho más dura, definitivamente, ¿no? Ahí yo estaba en Santander, en la parte de Money Market. En esa época me acuerdo que inclusive los certificados de depósito que se transaban eran físicos, ¿no? O sea, no había un cabali. Se mandaban los certificados que se transaban en moto, me acuerdo. Eh, y fue una época muy difícil, ¿eh? Fue muy complicada porque sí pegó de manera muy dura a todos los activos financieros, inclusive algunos bancos de consumo de ese momento tuvieron que cerrar, ¿no? Y me imagino que ustedes también registraron pérdidas, no solo contables, sino en posiciones de trading, hasta que tuvieran que recuperar algunos años después. Sí, en esa época, dentro de todo, no había, o sea, los papeles eran de corto plazo, ¿no? De un año normalmente, de hasta un año. No había papeles de muy largo plazo en moneda local. Entonces, por suerte, por lo menos en esa época donde yo estaba, que era Santander, no nos pegó mucho, la verdad, no nos pegó mucho. Las posiciones eran de corto plazo y las tasas, me acuerdo que eran tasas que ahora parecen, ¿cómo se llama?, de otro planeta, ¿no? Tasas de 18%, 20%, ¿no? Sí, claro. Bueno, mi estimado, pasemos de frente a tu presentación, por favor. Sí, dame un segundo. ¿La ves, Melvin, ahí? Empecemos bien. Adelante. Ya, perfecto. Acuerda, por favor, el 25 o 30 minutos a lo mucho.
Perfecto. Bueno, empiezo primero con un poco un pantallazo de la situación económica dentro de este gran golpe que ha tenido toda la economía mundial con la pandemia, ¿no? Hemos visto que esto ha pegado de manera muy importante a las diferentes economías alrededor del mundo, ¿no? China tuvo una caída en el primer trimestre muy importante, menos 6.8%. Recordemos que en China el tema de la pandemia llegó antes, ¿no? Pero ya tuvo un rebote de 3.2%. En Estados Unidos también caídas importantes, ¿no? El último dato de casi menos 33%. Y abajo se ven los datos desestacionalizados. En el caso del segundo trimestre en Estados Unidos, una caída muy fuerte de 9,5%, ¿no? Pero un poco el desconfinamiento, ¿no? La reapertura de las economías ha hecho que las expectativas se recuperen, ¿no? Aquí vemos cómo en Estados Unidos las nóminas no agrícolas, el empleo, general tuvo una caída importante en abril, pero ya se ha ido recuperando en mayo y junio. Los datos de manufactura de China, Estados Unidos, Eurozona también tuvieron caídas importantes, ¿no? En enero entre enero y marzo, ¿no? Pero hemos visto también, miren los rebotes que hemos tenido, sumamente importantes. Y han habido anuncios de estímulos económicos muy significativos, ¿no? Y eso ha ayudado al sentimiento de mercado, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, los estímulos fiscales que están haciendo en Estados Unidos, todos los estímulos fiscales que vemos, porcentajes del PBI sumamente grandes, lo mismo en la Unión Europea, ¿no? Con apoyos fiscales, digamos, fuertes. También hemos tenido apoyos económicos por el lado de los bancos centrales, las expansiones del balance de los bancos centrales, y vemos ahí Estados Unidos, una expansión de más del 15% del PBI en su balance, Eurozona casi 20%, programas de crédito que se están dando alrededor del mundo, ¿no? Y los porcentajes del PBI que eso representan. Son paquetes fiscales, programas de crédito y expansiones monetarias sumamente grandes, mucho más grandes de lo que vimos en la crisis del 2008, y eso claramente poco a poco se ve reflejando en el mercado. Y bueno, y por el otro lado también noticias positivas por el lado de las vacunas. Saben, hoy día Rusia salió a decir que ya tenía una primera vacuna y bueno, ya se vienen otras vacunas más, ¿no? Y todo eso es favorable para la actividad. Hay muchísima liquidez, la cantidad de liquidez que hay en los mercados ha subido de manera muy fuerte y eso está haciendo que los precios de los metales en los últimos meses hayan subido de manera agresiva. Vemos ahí las subidas del cobre, que es un metal industrial, y el oro, metal precioso, ambos han subido de manera agresiva. Las posiciones no comerciales también hemos visto que se han dado la vuelta, ¿no? Y están en el rango positivo. Esto es muy bueno para Perú, que es exportador de metales, ¿no? El menor apetito de riesgo que se vio cuando se dio la pandemia inicialmente ha comenzado a revertir. Vemos acá las caídas que hubo de los flujos de capitales hacia mercados emergentes, cómo se comienza a estabilizar y ya comienza a rebotar. Igual mismo, la parte de la economía real sí va a ser un poquito más difícil que tenga esta salida en B que hemos visto en los mercados. Los mercados normalmente se adelantan, ¿no? Pero va a ser un poco más difícil en el caso de la economía real por la magnitud de la caída. Localmente, la flexibilización, ¿no? De todos los temas de aislamiento también ha empezado a normalizar la actividad. Vemos el PBI ahí, las caídas fuertes que estuvimos en los meses de marzo, abril, mayo. Yo creo que abril fue el peor momento, con una caída del PBI de casi 41%, pero desde ahí empezamos a rebotar. Vemos acá la producción de electricidad, cómo tiene un rebote importante, y eso es un indicador que nos muestra qué es lo que se viene a futuro, ¿no? Yo pienso que
ya llegamos lo peor ya pasó en términos de actividad económica, pero el rebote va a ser lento, ¿no? Vemos acá también indicador de consumo de tarjeta de créditos, que también ha tenido un rebote importante. La parte de desempleo también, la destrucción de empleo, los números son menos negativos, ¿no? Y eso también ayuda. Y en este contexto también vemos que se recupera la confianza del sector privado, ¿no? Acá está la confianza empresarial, un rebote muy importante, ya está por encima del 50% en tramo optimista. Las expectativas de contratación a 12 meses también con un rebote súper importante, ya en 46%, casi en tramo optimista, ¿no? Y con eso, estos son los estimados de BVA de crecimiento para 2020 y 2021 en lo que es PBI. En Estados Unidos una caída de 5.1% en promedio. Acá estamos por la incertidumbre que todavía hay del tema de la pandemia. Hay unos rangos, en Estados Unidos entre -7 y -4, promedio -5.1, el próximo año ya un rebote de 3,5%, en China este año un crecimiento de 2.2% y el próximo un crecimiento de 5.5%, que son, la verdad que son tasas bajas de crecimiento para una economía como la China, que ha venido creciendo muy por encima del 6-7% en los últimos años. Europa con una contracción de 8.5% y para el próximo un rebote casi hasta 6%. Y en general el mundo este año va a tener una caída de 3.1% y el próximo año ya, una vez que esto esté resuelto, un rebote importante de 5%, ¿no? La percepción global de riesgo en el segundo semestre va a favorecer, creemos nosotros, el flujo de capitales hacia mercados emergentes. Y acá un gráfico muy interesante de rendimiento de los bonos, ¿no?, globales a nivel mundo, y vemos acá que el 20% de los bonos a nivel mundial tienen tasas ahora debajo de 0%, ¿no?, tasas negativas, ¿no? Tenemos otro porcentaje hasta otro 40% que tienen un rendimiento entre 0 y 1%, otro 20% que está entre 1 y 2%, es decir, el 80% de los bonos alrededor del mundo tienen una tasa menor a 2%, ¿no? O sea, son rendimientos sumamente bajos, ¿no? Y eso creemos nosotros que será importante para atraer flujos hacia mercados emergentes, países como Perú con tasas de bonos soberanos alrededor del 5%, ¿no?, dependiendo de dónde estás en la curva, ¿no? En el segundo semestre también creemos que el gasto público se va a acelerar, ¿no?, básicamente en mantenimiento de infraestructura e inversión, como el programa Arranca Perú, y ejecución de proyectos bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Todo esto, digamos, hará que la economía peruana rebote, ¿no? Y en este contexto, lo que esperamos como BBVA es que el Producto Bruto Interno para el 2020 se contraiga entre -18 y -12%, y que hay un rebote importante para el 2021, ¿no?, donde esperamos crecer 8% o más, ¿no? Donde la demanda interna comenzará a rebotar, donde el gasto público será importante para el rebote, ¿no? Aunque será un rebote lento, ¿no? Será un rebote lento. O sea, hay que entender que lo que nos ha pasado, esta pandemia, lo que ha ocasionado en la parte económica es la mayor caída que tenemos en la historia republicana del Perú en lo que se refiere a PBI desde la guerra con Chile, ¿no? Y por eso creemos que el Banco Central de Reserva va a mantener la tasa de referencia a su nivel mínimo histórico, ¿no?, que está ahora en 0,25, y la mantendrá al menos hasta finales del 2021, si no es más, ¿no? Es una tasa muy expansiva, ¿no?, donde está apoyando desde la parte monetaria, ¿no?, un rebote de la actividad, ¿no? Y también es importante mencionar que el Banco Central de Reservas está apoyando
de manera agresiva este rebote de la economía peruana, está inyectando liquidez al sistema financiero a través de sus diversas modalidades de repos, ¿no? Para que, digamos, esa liquidez llegue a las empresas, ¿no? Y igual creemos que todavía habrá debilidad de la demanda, ¿no? Y que la recuperación va a ser lenta, ¿no? Como dije, hay que ser positivos. Yo, la verdad, creo que ya en lo que respecta a actividad económica ya vimos lo peor, ¿no? Que lo peor ya pasó, pero el rebote va a ser lento, ¿no? Y creemos que llegaremos a niveles pre-COVID recién a finales del 2022 o inicios del 2023. Y este contexto, digamos, macro, tanto local como internacional, es lo que finalmente tenemos que entender bien para hacer nuestras inversiones, ¿no? Y en ese sentido quería compartir con ustedes un poco algunos tips del proceso de inversión, ¿no? Es súper importante analizar el perfil de riesgo que tenemos, ¿no? El plazo de la inversión que queremos hacer, la estrategia de la inversión, la rentabilidad que queremos obtener y, bueno, el riesgo-retorno, ¿no? A mayor, si uno quiere mayor retorno, tiene que tomar mayor riesgo, ¿no? Tenemos que hacer un análisis top-down para la toma de nuestras decisiones de inversión, ¿no? Empezando por todo lo que es el ciclo económico global, cuál es la situación geopolítica, la situación macro mundial, ¿no? Luego tenemos que bajar y ver las tendencias demográficas, la situación económica ya nacional, la situación sociopolítica, ¿no? Luego bajamos un notch más para ver las valuaciones de los sectores, ¿no? De las diferentes industrias donde queremos ver si queremos invertir. Y finalmente ya vamos a la empresa en particular, que puede ser, el instrumento de invertir puede ser tanto una acción como un bono, ¿no? Y también tenemos que ver, finalmente, saber que a mayor, para tener más retornos, tienes que tomar más riesgo y dónde quieres estar en términos de si quieres preservar capital, si quieres generar un flujo o si quieres una apreciación de capital, ¿no? En ese sentido, para tener una apreciación de capital y tener más retornos, necesitas tomar más riesgo, ¿no? Y ahí, digamos, los sectores donde tendrías que invertir o los productos donde se tendría que invertir son renta variable de mercados emergentes, todo lo que es el mundo de commodities, ¿no? Renta variable también de desarrollados. Y si, por ejemplo, uno busca preservar capital, entrar más a temas de renta fija de corto plazo, de gobierno de corto plazo, depósitos. Entonces, uno tiene que ver lo que está buscando, ¿no? Dónde se quiere posicionar dentro de la matriz de riesgo-retorno. Y también tenemos que saber en qué parte del ciclo nos encontramos, ¿no? Si en el punto de máxima euforia, si en el punto de mínimo de abatimiento, y leer bien dónde estamos parados para así tomar una posición. Estos son los riesgos y oportunidades que vemos a nivel sectorial, con el tema del COVID, ¿no? Sectores que están mucho más golpeados, ¿no? Como pueden ser todo el sector de aerolíneas, por ejemplo, ¿no? O todo el sector turismo, son los sectores bastante más golpeados, el sector automotriz también, ¿no? Sectores, digamos, donde podría haber mayores oportunidades, sector farmacéutico, ¿no? Algunos temas de oportunidades que puede haber en real estate, ¿no? Tecnología general. Y acá pongo un poco los rendimientos que hemos visto en los principales activos en lo que va del año, ¿no? Si bien hubo caídas importantes, también ha habido unos rebotes sumamente importantes, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, la subida que ha tenido las acciones tecnológicas americanas, ¿no?
28%, lo que ha tenido el S&P, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha tenido el oro, ¿no? Crecimiento de 33%. Y dentro de las acciones, claramente, las acciones que han tenido los mayores rendimientos han sido las tecnológicas americanas, ¿no? Las mega caps, como le llaman, ¿no? Amazon, Microsoft, Apple, Facebook, Google, ¿no? Son las que más han crecido, y de hecho dentro del S&P 500 son las que han rendido. Todas las demás acciones del S&P 500 han tenido una caída de 5%. ¿no? Acá también un poco ver la solidez de Perú, ¿no? Leyendo el Credit Default Swap, vemos cómo Perú tuvo una subida en el peor momento de la pandemia, pero somos, junto con Chile, los países que tenemos el menor riesgo país, ¿no? de Latinoamérica. Bueno, este es un poco el gráfico del EPU, ¿no? Vemos ahí que tuvo una caída muy importante durante la crisis, pero también vemos que tiene un rebote súper importante, ¿no? 15% desde los lows, siguiendo un poco lo que está pasando también con las acciones americanas, ¿no? Acá está los crecimientos de las bolsas latinoamericanas. Vemos que, digamos, todas tuvieron una caída súper importante, han tenido rebortes desde los lows, ¿no? Y Perú, dentro de todo, se está comportando bastante bien si lo comparamos con los demás países de Latinoamérica. Perdón. Acá también vemos la Bolsa de Valores de Lima versus cómo se están comportando los metales, ¿no? Claramente ahí los metales han tenido un rebote bastante más importante de lo que ha tenido la bolsa peruana, y eso nos hace prever que la bolsa peruana, que es una bolsa bastante minera, debería seguir recuperándose en los siguientes meses, ¿no? En la bolsa de Lima, es muy importante mencionar que tenemos más de 85 ETFs listados, ETFs de todas partes del mundo, ¿no? Y también más de 20 acciones extranjeras también listando en la Bolsa de Perú, y a través de la Bolsa de Perú, comprando en la Bolsa de Perú estos ETFs o estas acciones, también hay beneficios tributarios, ¿no? Luego, otro instrumento de inversión interesante, ¿no? Oportunístico, diría yo, para esta época, son las fibras, ¿no? Que están en la Bolsa de Valores de Lima. Tenemos al día de hoy una fibra que está cotizando en la Bolsa de Valores de Lima, que es la fibra Prime, ¿no? ¿Y qué son las fibras? Son los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, ¿no? Básicamente son instrumentos de inversión inmobiliaria listados en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Estos fondos están destinados a financiar la adquisición y construcción de inmuebles y generan un rendimiento producto de los flujos de los alquileres, ¿no? Y la apreciación de las propiedades. Beneficios, tienen múltiples beneficios, tienes un portafolio diversificado que está gestionando por expertos, ¿no? Personas que tienen mucha experiencia en el mundo inmobiliario. Hay una liquidez para negociar los certificados de participación en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Da exposición a un sector económico un poco más defensivo y genera flujos constantes. Ahora, súper importante siempre tener un buen gestor, ¿no? De la fibra, y en estos momentos yo diría que hay que entrar de manera oportunística, y seguramente los gestores de estas fibras entrarán de manera oportunística a algunos inmuebles que han tenido algunas reducciones de precio. Otro instrumento que podemos encontrar en el mercado local, se puede invertir en el mercado local, los bonos soberanos, ¿no? Acá vemos bonos soberanos de los distintos países de Latinoamérica, como también tuvieron una subida en términos de tasas, caída en términos de precios
durante los primeros meses de la pandemia, pero ya han tenido una recuperación muy importante, inclusive ya en algunos casos con precios mayores a los que había pre-COVID, ¿no? Y esto básicamente por la inyección monetaria que están haciendo los bancos centrales a nivel global, en Latinoamérica también, y que han reducido las tasas benchmark de manera agresiva, ¿no? Como comentaba antes, estamos viendo un retorno de los extranjeros a mercados emergentes, también es el caso de Perú, ¿no? Hubo una ligera caída de la tendencia de los bonos soberanos por extranjeros durante los primeros meses de la pandemia, pero esto ya ha empezado a rebotar, ¿no? Y acá vemos que estamos digamos, en los lows históricos de tasas, muy cerca de los lows históricos de tasas, debido a las inyecciones de liquidez, ¿no? Acá muestro también los bonos corporativos de Latinoamérica, que también son instrumentos que se pueden comprar en la bolsa de valores, y han tenido una recuperación muy en línea con lo que pasó con las acciones también, ¿no? Vemos cómo hay una caída importantísima de los precios durante marzo-abril, y de ahí también un rebote importante. Y acá ha ayudado la inyección de liquidez de los bancos centrales a nivel mundial, y la Fed sobre todo, que ha sido muy agresiva, ha puesto diferentes programas, digamos, para compra de papeles, ¿no? Está comprando, primero empezó haciendo repos de papel corporativo, y luego ya empezó también a entrar al mercado secundario a comprar papeles corporativos de manera directa, ¿no? Y eso ha generado muchísima liquidez en el mercado, y eso hace que haya habido este rebote importantísimo de los papeles. Bueno, también rápidamente comentarles un poco las características del mercado de capitales de deuda peruano, ¿no? Básicamente los grandes inversionistas son los fondos de pensiones, los fondos de gobierno, las compañías de seguro y los fondos mutuos son los principales inversionistas, ¿no? Que un país de 80 billones de dólares, ¿no? Básicamente la gran mayoría son una calificación de riesgo AAA, ¿no? Y vemos que el plazo varía bastante, ¿no? Tenemos desde operaciones de muy corto plazo, bonos que se emiten de muy corto plazo, hasta bonos que se emiten a más de 10 años, ¿no? En estos momentos, debido a la pandemia, y bueno, y un poco las últimas noticias que han estado pasando con los inversionistas institucionales locales, el mercado local de capitales en Perú se paró, ¿no? Tuvimos una emisión hace poco, una pequeña emisión a corto plazo hace poco, y creo que dentro de poco el mercado, digamos, primario volverá a abrir, y volveremos a tener empresas saliendo al mercado de capitales a financiarse, ¿no? Como ven ahí, en lo que va de este año, solo se han emitido el equivalente a 186 millones de dólares, ¿no? Contra lo que vimos el año pasado, 2019, de 1.800 millones de dólares emitidos, ¿no? Y yo creo que, como dije, en los próximos meses ya poco a poco se irá abriendo el mercado, y volveremos a la normalidad rápidamente. Esto es la evolución de la cartera de los inversionistas institucionales, digamos, en el mercado, que son los que invierten en el mercado de capitales local, los fondos de pensiones, con crecimientos importantes en los últimos años, ¿no? Al cierre del año pasado manejaban 51 billones de dólares sus portafolios, los fondos mutuos estaban alrededor de 10 billones de dólares, y las compañías de seguro niveles de 13 billones de dólares. Son los grandes inversionistas de todos los mercados de capitales locales, de los diferentes instrumentos, ¿no? Y a estos hay que adicionar también las bancas privadas y los family offices, que en los últimos años han estado creciendo de manera significativa, ¿no?
Y finalmente, solo para mostrarles el otro instrumento más, que es un instrumento que en los últimos años ha estado siendo bastante marketeado y ha sido comprado bastante por inversionistas de banca privada y en general inversionistas retail, que son los productos estructurados, básicamente en formatos de bonos, depósitos o fondos mutuos, donde se compra... se abre, por ejemplo, un depósito que tiene asociado un derivado, ¿no? Con diferentes subyacentes, ya pueden ser índices bursátiles, acciones, puede ser tipo de cambio, tasas de interés, y básicamente lo que se busca es darle al inversionista, puede ser un capital 100% garantizado, o con algo de capital en riesgo, ¿no? En diferentes monedas, pero darle ciertos payouts dependiendo de qué pasa con el subyacente, ¿no? Es una opción bastante interesante si uno no quiere tomar todo el riesgo del subyacente, ¿no? Y acá vemos un poco los rendimientos que han tenido, vemos un histograma acá de estos instrumentos cuando tienen capital protegido, ¿no? En promedio, estas notas estructuradas han dado 4.36% de rendimiento. Seguramente estos rendimientos, debido a la bajada de tasas, van a disminuir, pero van a seguir siendo productos bastante interesantes, ¿no? Y donde, digamos, casi la mitad ha rendido históricamente entre 0 y 10%. La verdad es que en lo que es capital garantizado, solo un tercio de las veces no llega a tener rendimiento, ¿no? Y lo mismo para la parte de capital en riesgo. Bueno, Melvin, eso era un poco lo que quería compartir con ustedes. Excelente, Frank, muchas gracias. Ahora pasamos rápidamente a las preguntas. Recuerdo a nuestro público asistente que en la parte inferior derecha tenemos el icono de Q&A para las preguntas que quieran, que yo las voy a estar revisando y se las voy a trasladar a Frank. Antes de empezar, Frank, quisiera que sea más tipo Fire Chat para aprovechar el tiempo, dado que no tenemos muchos minutos, y poder abarcar la mayor cantidad de preguntas. Ya veo que tengo una batería importante del público, seguramente van a venir más preguntas en los siguientes minutos. Para ponernos en contexto, ustedes son la segunda tesorería más importante del país. ¿Es correcto? ¿Cuánta gente trabaja en tu equipo, considerando, digamos, la parte de banca e inversión, la parte de tesorería, todas las unidades, y aproximadamente entre monedas y otros activos que ustedes administran, cuántos billones de dólares están manejando? A ver, la verdad es que en lo que es el mundo de mercados, a nivel local, te diría que somos la tesorería más importante del sistema. Somos líderes de mercado en el mundo del tipo de cambio, del FX. Somos también creadores de mercado de bonos soberanos peruanos. Somos consistentemente los líderes creadores de mercados. También somos líderes en lo que se refiere a certificados de depósito del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces somos, yo te diría que el principal market maker del mercado local. Ok, en términos de gente, ¿cuánta gente trabaja contigo? Y más o menos, en términos de volumen, ¿en qué rangos están ustedes al año intermediando? Pero la verdad es que en términos de personas, en lo que es Corporate Investment Banking de BVA, tenemos 150 personas trabajando, ¿no? Y acá lo dividimos básicamente, primero en el mundo transaccional, que es GTB, luego tenemos todo lo que es Investment Banking and Finance, donde vemos todos los productos de banca e inversión propiamente dicho, ¿no? Luego tenemos un área de relación con clientes, con los grandes clientes corporativos, el Global Clients, y nuestra otra área de negocio es lo que es Global Markets, ¿no? Que están todos los productos de tesorería ahí, ¿no? Y en términos de los montos, digamos, que nosotros transamos y que estamos intermediando, si incluimos la casa de bolsa y operaciones especiales que tenemos, yo te diría que pueden ser más de 2, 3 billones de dólares.
Ok, entrando ya a lo que son perspectivas de inversiones y de algunas variables claves, ¿no? Y refiriéndome básicamente a los productos core que tienen ustedes. Eh, Sobre el tipo de cambio, ¿cuál es tu perspectiva? Algo ya pusiste en tu presentación, hacia fines de año, primero, de este año, hasta las elecciones y posteriormente, ¿no? Porque el dólar a nivel global, digamos, tiene tendencias, pero no necesariamente nuestra realidad refleja esos grandes movimientos del dólar con otras monedas libres del mundo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el dólar? A ver, en general yo creo que el dólar va a ir debilitando, ¿no? Con respecto a las demás monedas mundiales y lo hemos estado viendo, ¿no? Lo hemos estado viendo con un euro yéndose casi hasta 1,19, ¿no? En general el dólar se ha ido debilitando y creo que es un poco lo que vamos a seguir viendo en los siguientes meses y años. Y eso un poco tiene que ver con toda esta inyección, estas tasas bajas que las está dando el Banco Central, la Fed, ¿no? El Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que el sol finalmente también le pasará lo mismo que el euro y se irá fortaleciendo, ¿no? A mediano plazo. Pero, digamos, en el corto plazo uno tiene ya factores muy idiosincráticos, ¿no? Que hacen que eso en el corto plazo pueda tener una tendencia diferente como la que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Con un tipo de cambio que se fue, que está en niveles de 3,56 ahora mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en el corto plazo podría seguir esta tendencia. Tenemos mucho flujo, hemos estado viendo en los últimos meses bastante flujo de compra de los diferentes segmentos en los cuales atendemos, en general compra de dólares, ¿no? También estamos viendo desde los extranjeros, los offshore, que son participantes importantes en este mercado de sol dólar, también hemos venido viendo bastante compra de dólares. Recuerden que utilizar al sol como una moneda de funding también tiene sentido, en el sentido de que las tasas en sol están también sumamente bajas, las de corto plazo, ¿no? Y se está utilizando mucho para hedge contra otras monedas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el corto plazo, creo que sí puede haber una subida, puede seguir algo esta subida, esta tendencia de corto plazo que hemos visto, ¿no? Luego también tendremos que ver cómo viene el tema electoral para el 2021, ¿no? Las interrogantes que puede haber ahí, que puede generar algo de nerviosismo, pero sí creo que en el mediano plazo, al igual que lo vimos en la anterior crisis, en el 2008, el sol finalmente debería ir por una revaluación, ¿no? Creo que los metales, en general, tanto oro, cobre, en general todo, estamos entrando, creo yo, a un ciclo muy positivo de precios de metales y eso va a ser muy bueno para Perú. Siempre en el corto plazo siempre puede haber mucha volatilidad, pero en el mediano plazo esa creo que va a ser la tendencia. Tú has mencionado también algo de los tipos de interés. Obviamente, a nivel global, esta es una tendencia marcada. Acá en Perú no es la diferencia. El Banco Central, digamos, tomó la decisión de bajar los tipos de interés a sus niveles mínimos, prácticamente, creo que en 2 décadas, 3 décadas. Y esto, como bien dices, está afectando también los retornos. ¿Cuál es tu perspectiva de las tasas de interés en soles y dólares hacia finales de año y por elección y después de la elección, ¿no? A ¿Cómo tú ver, ves esto? mira, las tasas de corto plazo ya están en sus lows históricos, ¿no? Tasa de 0,25, tasas de CDS a un año a 0,50, ¿no? Claramente ahí hay poco espacio para bajar, pero ya en la parte media de la curva y la parte larga de la curva, la curva peruana sigue estando bastante empinada y ahí es donde hay espacio para todavía seguir disminuyendo porque si comparamos
tasas peruanas a 4 o 5% contra un Treasury a 0,50, ¿no? Definitivamente va a seguir entrando flujo en el mediano plazo para Perú, ¿no? De acuerdo. Ahora, estas tasas bajas, y esto vinculado a un par de preguntas del público también, ¿tú crees que se van a mantener en el largo plazo, tipo Japón, que tiene más de 20 años, 30 años con tasas, digamos, pegadas a cero, en términos reales incluso negativas? Acá en Perú ya las tasas de interés son negativas, las activas en particular, ¿no? ¿Cómo es tu visión, digamos, a nivel global y Perú? Yo creo que tenemos tasas bajas para bastante tiempo, para varios años, ¿no? Creo que esto tiene que ver un poco, no solo particularmente con el tema de la pandemia, sino también con temas demográficos, ¿no? Y que inciden un poco en la parte económica. Y los bancos, ves Europa con tasas negativas, ¿no? Y que tampoco no ven por dónde las van a subir, por lo menos en los próximos años. No hay, ¿por qué? Porque la economía europea no termina de rebotar de manera importante, ¿no? Y en Estados Unidos, yo no creo que en Estados Unidos vayamos a tasas negativas, no lo veo, ¿no? Las tasas negativas también, por el otro lado, tienen sus contras, pero sí creo que podemos estar, por lo menos, en las tasas de corto plazo, ¿no? En la tasa benchmark, sí, al menos un par de años con tasas muy bajas, ¿no? Ahora, las partes largas, sí, sobre todo Estados Unidos, sí puede tener cierto rebote después, ¿no? Y en el caso de Perú, como dije, creo que el Banco Central de Reserva va a mantener su tasa donde está, al menos por todo el 2021, ¿no? Y luego ya veremos cómo va recuperándose la economía, la rapidez de la recuperación también, y un poco cómo se va dando el tema de la inflación, ¿no? Que no es un problema para nada en este momento, pero ya si a finales del 2021, 2022 veremos dónde está para ver si el Banco Central se anima a hacer alguna subida, ¿no? Pero la verdad es que lo que resta de 2020 y todo el 2021 debería mantenerse muy bajas la tasa de corto plazo. También hay dos preguntas público que coinciden con el mismo enfoque. ¿Cómo tú evalúas el tema de Reactiva Perú? Digamos, se ha entendido como un apoyo importante del Banco Central para dar liquidez a la cadena de pagos y evitar problemas serios. Sin embargo, hay fuertes críticas respecto a quienes ha beneficiado, que muchas han sido compañías grandes en lugar de ser las pequeñas y medianas, que son las que sostienen el empleo. ¿Tú crees que el Banco Central debería ser más agresivo, como la Reserva Federal, que está comprando, digamos, hasta papel comercial y bonos en el mercado abierto? A ver, yo creo que el Banco Central está siendo sumamente agresivo, ¿ok? A diferencia de la Fed, nosotros no tenemos un mercado de capitales en la parte de lo que es la deuda, ¿no? En los bonos, no tenemos un mercado de capitales tan grande ni tan desarrollado, ¿no? Entonces, que salga el Banco Central de la Reserva a comprar bonos corporativos, donde esa emisión de bonos corporativos puede tener un outstanding de, no sé, de 50 millones de dólares, no tiene sentido, ¿no? Pero lo que sí está haciendo el Banco Central y está siendo sumamente agresivo es utilizar los repos, ¿no? Y repos hasta 3, 4 años, ¿no? A tasas de 0,50% para inyectar liquidez al sistema financiero y de esa manera esa liquidez que llegue a las empresas, ¿no? Pero es una expansión fuertísima. O sea, estamos hablando de tasas de 0,5% a 3, 4 años. Es su manera de hacer una especie de QE, ¿no? Como hizo la Fed, ¿no? Creo que es la mejor manera de direccionar la entrada de liquidez para apoyar a las empresas, ¿no? O sea, eso sería adicional a los 60.000 millones de Reactiva. Sí, porque los 60.000 millones de Reactiva, el Banco Central está haciendo, digamos, a través de los repos, pero con garantía del gobierno, ¿no? Aparte de los 60.000 millones, el Banco Central de Reserva también está haciendo repos
contra cartera, digamos, crediticia, sin garantía, ¿no? Está también dando los repos contra sedes del Banco Central, da repos contra bonos soberanos, entonces tiene una serie de modalidades de repo, ¿no? Que está inyectando cantidades muy grandes de liquidez para sostener la economía y la cadena de pagos, ¿no? Ahí hay uno de los riesgos más importantes, ¿no? Que involucra al sector financiero. Del tema de choque y absorción inicial de la pandemia, ahora viene posiblemente un problema de solvencia con la reestructuración empresarial masiva, ¿no? Desde las empresas más grandes del país hasta las empresas más chiquitas, pasando esos dos extremos, lo que hemos visto es que la recuperación ha venido, pero no al mismo ritmo. Entonces esto obviamente crea dificultades que en muchos casos implica reestructuración significativa de negocios e incluso en algunos casos el cierre de negocios. Y eso puede golpear fuertemente la morosidad del sector financiero. ¿Tú cómo ves las políticas que están implementando para evitar, digamos, un quiebre en la política de pagos y en la cadena de pagos y un incremento en la morosidad? ¿Crees que es necesario hacer algo más? Mira, yo creo que ahí que lo que ha venido haciendo la SBS, el Banco Central, SBS con, digamos, directamente como regulador de los bancos y Banco Central, digamos, velando por la estabilidad financiera y monetaria en los últimos años, ha sido súper importante. Tenemos reglas claras, ¿no? Tenemos requerimientos de capital importantes, reservas, ¿no? Y todo eso nos ayuda a enfrentar este tipo de escenarios, ¿no? Y eso, adicional a ciertos cambios y precisiones que se pueden dar en algunas normas de la banca, creo que son suficientes en este momento para, digamos, enfrentar esta crisis, ¿no? Definitivamente, como dije antes, este es el mayor golpe que ha tenido la economía peruana desde la guerra con Chile, es un golpe importantísimo, pero yo creo que teníamos un país, digamos, desde el punto de vista de ancla monetaria y ancla fiscal muy sólidos, ¿no? Que nos ha agarrado dentro de todo, desde el punto de vista monetario, fiscal, económico en general, en un buen momento, ¿no? Para poder enfrentar esta crisis, ¿no? Y de la misma manera los bancos, con una buena solvencia, un buen capital para enfrentar esto también, ¿no? Hay un par de preguntas del público también que están vinculados a los retiros que se están anunciando, tanto de las AFPs como de la ONP. Las AFP ya se retiraron como 25.000 millones de soles, producto del retiro, digamos, del 25% o el tope de 12.900 soles. Ahora se está anunciando otro retiro adicional para aquellos que están sin trabajo en los últimos 12 meses, que según cálculos de las propias AFPs involucraría otros 25.000 millones, y también retiros de la ONP. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a la percepción de los inversionistas sobre Perú y cómo esto podría impactar en el sector financiero? ¿También lo afecta? A ver, yo te diría ahí que en general, hasta el momento, y esto lo vemos claramente en los últimos años con las crisis políticas que ha enfrentado el Perú en los últimos 5 años, ¿no? Hemos visto que los inversionistas que están en Perú, los inversionistas tanto locales como extranjeros, son inversionistas de largo plazo, ¿no? Sí hemos visto, y lo mostré en uno de los gráficos, algunas reducción que puede haber en algunos momentos de las tenencias de los bonos soberanos por parte de cliente extranjero, pero son reducciones menores y que después de un tiempo vuelven a sus niveles, digamos, promedio. ¿Por qué? Porque son inversionistas que creen en Perú, que creen en la historia del Perú, que creen en el Banco Central de Reserva, que creen en el Ministerio de Economía, que creen en los sólidos fundamentos de Perú en el mediano y largo plazo, ¿no? Y como dije, estas dos anclas, ancla monetaria y ancla fiscal, son las que nos dan una ventaja competitiva contra otros países de Latinoamérica y por lo cual los extranjeros siguen invirtiendo en el Perú, tanto inversión real como inversión en el sector financiero, ¿no? Entonces, yo creo que
En la medida que mantengamos esas anclas, los inversionistas extranjeros van a seguir invirtiendo en Perú y no se van a asustar. De hecho, vimos la semana pasada un movimiento que ha sido poco frecuente. Normalmente cuando había noticias políticas, las curvas de soberana no se movían mucho, ¿no? Pero esta vez hubo un movimiento en los bonos globales, digamos, de Perú, más o menos 40 básicos de caída, producto un poco del nerviosismo con respecto al tema político. ¿Tú cómo ves esa fluctuación en el riesgo país en los siguientes meses? Obviamente todos estamos alertas de que el Congreso tiene una agenda bastante populista, por decirlo de alguna manera, y vienen unas elecciones donde no hay candidatos claros respecto hacia quién podría ser el siguiente presidente del país. ¿Cómo ves eso tú respecto al tema de flujos? Porque los flujos, el mercado de bonos soberano de Perú es relativamente ilíquido, y cuando uno va al corto plazo, tampoco tenemos T-bills, y los depósitos del Banco Central tienen cierto movimiento, pero tampoco digamos que son como en México, como los CETES, ¿no? Que hay un volumen enorme de liquidez. ¿Tú crees que esta situación podría complicar el manejo de la curva y un poco el volumen de liquidez en el Perú? Pero yo creo que en términos de liquidez, creo que en los últimos años se ha hecho un trabajo interesante por parte del Ministerio de Economía, digamos, de tener puntos de liquidez fuertes en la curva, ¿no? No tener tantos puntos, tener menos puntos, pero con más liquidez cada punto. Además de que poco a poco está haciendo que la curva peruana también sea euroclearable, y eso le da más liquidez porque aumenta el pool de inversionistas que pueden entrar a comprar a Perú, y es lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Definitivamente, cuando hay un proceso electoral, y no solo en Perú, en cualquier país del mundo, Latinoamérica sobre todo, puede haber movimientos fuertes, ¿no? Dependiendo de cómo vayan saliendo las encuestas, eso puede generar movimientos importantes, ¿no? Pero yo te diría que son movimientos más de corto plazo, ¿no? Porque los grandes, yo te diría que más de 2/3, yo diría el 70%, 80% de los inversionistas son inversionistas de largo plazo, ¿no? De Perú, ¿no? Y solo un 20-30% son inversionistas más de corto plazo. Pero definitivamente va a haber movimientos, y eso pasa, como digo, en todas las elecciones, en toda Latinoamérica y en muchos lugares del mundo, y eso va a sumarse a la volatilidad que ya estamos viendo ahora en los mercados por el tema de la pandemia, ¿no? En estos momentos, por el tema de la pandemia, los movimientos, el aumento de la volatilidad que hemos visto, también los market makers están tienen menos capacidad para tomar grandes posiciones, y eso también incrementa un poco de por sí la volatilidad, ¿no? Pero sí, o sea, claramente habrá volatilidad, eso es seguro, pero la volatilidad per se no es mala, y inclusive puede generar oportunidades muy interesantes, ¿no? De acuerdo. Ahora, las tasas de interés en los bancos, las pasivas, las que se ofrecen a los clientes, también están en soles y dólares, incluso a 2 o 3 años por debajo del 1%. Y la inflación todavía sigue, digamos, manejable, controlable, pero a niveles del 2%, ¿no? Eso significa tasas reales negativas para miles de peruanos. ¿Qué les recomendarías a ellos en términos de diversificación para poder obtener mayor retorno? Yo te diría que, a ver, las tasas bajas que podemos ver en la parte pasiva de los bancos son producto básicamente de las tasas bajas que estamos viendo en el mercado, debido a la postura de política monetaria del Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva está en una postura política económica súper expansiva, ¿no? Con una tasa benchmark en 0,25 y dando ripos a 3 años a 0,5%. O sea, no nos olvidemos de eso. Entonces, las tasas base son bajísimas, ¿no? Y es por eso también hace que las tasas del sistema financiero sean bajas también.
Ahora, dentro de un portafolio, y un poco, como decía en mi presentación, hay que ver un poco cuál es la relación riesgo-retorno que quiere tener un inversionista, cuál es su perfil de riesgo, cuál es su edad. Hay una serie de cosas que tienen que ver para tomar una decisión de su portafolio y cómo estructurar su portafolio. Va a variar. Clientes que son mucho más adversos a riesgo, clientes que no lo son, ¿no? Pero parte del portafolio siempre tiene que estar buscando preservar capital, y esa preservación de capital la vas a tener en un depósito bancario. Sí, te va a rendir poco, probablemente sí, pero vas a preservar tu capital, ¿no? Y tomando en cuenta la volatilidad que hay en los mercados, tampoco es algo menor. Entonces siempre algo tienes que tener ahí. Ahora, diversificar, yo mostré bastantes instrumentos de inversión dentro de mi presentación. Hay una parte del portafolio que tiene que estar en acciones, definitivamente, acciones extranjeras, acciones locales, una parte tiene que estar en renta fija, ¿no? Renta fija soles, renta fija dólares, y uno le puede dar, digamos, si quiere algo más de rendimiento, poder entrar en un producto estructurado también, con capital garantizado, si es menos adverso a riesgo, si uno es más adverso a riesgo, puede tener algo de capital no garantizado, y una parte siempre en lo que es depósito, ¿no? De acuerdo. Y ya para terminar, Frank, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones de activos donde tú te sientes optimista y aquellas inversiones que habría que evitar, que no las ves muy claras? A ver, yo creo que en la parte, digamos, de las 3 más recomendadas, yo creería que lo que hay que ver en este ciclo es que es un ciclo donde los bancos centrales están inyectando liquidez de manera agresiva, ¿no? Y eso me hace recordar un poco a lo que vimos en el 2008, ¿no? Donde va a haber mucha liquidez dando vueltas y buscando activos de riesgo. Y por eso creo que en ese contexto me gustan las acciones americanas, a pesar del rebote que han tenido, y que podemos estar inclusive cerca, en algunos casos cerca de high históricos. Me sigue gustando las acciones americanas. Creo que estamos entrando en un ciclo positivo, digamos, en el mercado de acciones americano, que tiene para varios años, ¿no? En ese sentido también otro activo que me gusta bastante son las mineras. Al igual que en el 2008, creo que tanto oro, cobre, en general commodities, metales, van a seguir subiendo de manera importante, obviamente con volatilidad, obviamente con caídas en algunos momentos, como hemos visto el día de hoy, una caída importante en el oro, en el cobre, en la plata, ¿no? Nada sube en línea recta hacia arriba, eso es una realidad. Y tenemos que saber que en algunos momentos van a haber correcciones, pero creo que en el mediano plazo, en los siguientes 2-3 años, van a funcionar bastante bien. Las tasas de mercados emergentes en moneda local me parecen bastante interesantes. Como digo, si lo comparamos con bonos del Tesoro americano, tienes un pick-up muy interesante, y creo que va a hacer que los grandes fondos internacionales sigan entrando a mercados emergentes en moneda local. Y bueno, ahí también me gusta todo lo que se refiere a infraestructura, ¿no? En este mundo donde tienes una expansión fiscal muy importante, creo que los fondos de infraestructura están pintados también, ¿no? Y en la parte, digamos, que sí creo que hay que tener cuidado. Las tasas de mercados desarrollados, bonos de mercados desarrollados no me gustan. Están en lows históricos, no hay pick-up posible, ¿no? Entonces, no le veo tanto sentido estar ahí. Es peligroso porque en algún momento puede venir un rebote importante. Y creo que un sector donde sí creo que puede haber oportunidades, pero hay que ser muy selectivo, es en todo lo que es retail, en todo lo que es, perdón, real estate, ¿no? Hay que ser oportunístico, hay que buscar gestores con bastante experiencia y recorrido, que pueden encontrar estas oportunidades que se van a ir dando en el mercado. Pero es un sector donde hay que tener cuidado.
¿no? Y en general los sectores golpeados por la pandemia hay que tener bastante cuidado. Va a haber, dentro de esos sectores también va a haber ganadores, pero hay que hacer un buen análisis antes de entrar, ¿no? Está bien, y la última pregunta ya para terminar, en términos generales, en el auditorio tenemos, digamos, desde inversionistas institucionales hasta inversionistas de family office y retail investors, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación más importante para ellos en estos momentos? A ver, yo creo a ver, lo más importante me parece es que uno tiene que seleccionar bien a los gestores, ¿no? De sus excedentes, de sus portafolios. O sea, la verdad es que eh, mm, no todos somos expertos en cada uno de los mercados que existen, ¿no? Y en ese sentido creo que lo más importante que uno tiene por hacer para invertir sus excedentes es asegurarse de que el gestor de los fondos, ¿no? Al que uno le está dando sus excedentes, tenga el recorrido, tenga la experiencia, tenga el know-how, ¿no? Y que sea en general un gestor ganador, ¿no? Eso es lo más importante, elegir bien al gestor de tus excedentes, ¿no? Y lo otro es estar informado, ¿no? Informado todo el tiempo, ¿no? La información es lo más valioso que podemos tener. Ok, muchísimas gracias, Frank, por tu presentación y todas estas preguntas y respuestas en la entrevista en general. Al público asistente también le agradecemos por participar en este webinar. La próxima semana vamos a tener a un representante de BlackRock, se llama Antonio Ceballos, y él es el que está viendo las operaciones de BlackRock en el mercado peruano. Nos vemos el próximo martes en otra edición más de esta serie de webinars, Perspectivas de las Inversiones. Hasta pronto. Gracias, Melvin. Hasta luego. Cuídate.